Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casitas, tomando las medidas de seguridad necesarias para mantenernos saludables, pero también listos para aprender un poco más de ciencias naturales. En la clase de hoy podrán verme por ahí arriba en el video para que vayamos interactuando durante la clase. Hoy vamos a aprender entonces sobre los materiales conductores y los materiales aislantes de la electricidad. Recuerden que les habla su profesora Tania Pereira. Comencemos. El objetivo de esta clase será entonces conocer la importancia de los materiales que son conductores y los materiales que son aislantes de la electricidad. Recuerden que hemos estudiado sobre la energía eléctrica, estudiamos en la clase anterior sobre los circuitos y ahora nos va a tocar hablar un poco sobre cuáles materiales conducen la electricidad y cuáles materiales son aislantes. Vamos a ir aprendiendo un poquito cuáles son su utilidad y también vamos a ver un pequeño experimento que les va a ayudar a comprender de mejor forma cuáles son los conductores y cuáles son los materiales aislantes de la electricidad. Si quieren aprender esto junto conmigo, vamos para allá. Hay una cierta importancia con los materiales conductores de la electricidad. Hoy en día, los materiales que son conductores de la electricidad son muy utilizados y podemos encontrarlo en los diferentes artefactos eléctricos que están en nuestras casas, en los hervidores, en el secador de pelo, en todas las cosas que vayan conectadas a la electricidad. De alguna u otra forma, tienen estos elementos que son conductores de la electricidad. Los utilizamos día a día, en el tendido eléctrico también, en los cables que están en la calle, y eso también se van a encargar de distribuir la energía eléctrica desde las plantas generadoras donde se produce la energía hasta que llega a nuestros hogares y también tienen otras muchas aplicaciones, como en la imagen que está acá abajito. Ahí hay un ejemplo de un cable que tiene por dentro este material que es conductor de la electricidad. Los conductores eléctricos más usados son algunos metales, como el cobre, el acero y el aluminio. Sin embargo, hay otros que son menos utilizados, como el oro. Se pueden imaginar que es menos utilizado porque es muy costoso. La plata también es muy costosa, pero también es conductora de la electricidad. Y para entonces reconocer la importancia de los conductores eléctricos, vamos a ver algunos ejemplos de los materiales que son conductores de la electricidad. Tenemos aquí, por ejemplo, los cables de los tendidos eléctricos, como les decía yo, los que están en la calle, cuando uno va en la carretera y va viendo estos grandes postes durante el camino. Pueden ser de cobre, de acero o aluminio, ya que estos tres metales, el cobre, acero y aluminio, bueno, también la plata y el oro, pero dijimos que eran muy costosos, son muy buenos conductores de la electricidad. Y también en los cables de los circuitos simples, en una linterna, un aparato que tenga una utilidad más bien simple, están presentes también estos materiales que son conductores eléctricos. Entonces, para ir resumiendo hasta el momento, tenemos materiales que son conductores y materiales que son aislantes. En este momento estamos hablando de los que son conductores. En este caso tenemos el cobre, que es un metal que se produce en grandes cantidades en Chile. El acero o el aluminio son los tres metales que son muy buenos conductores de la electricidad, pero también teníamos el oro y la plata, pero son muy costosos, por lo tanto no se suelen usar en tanta cantidad como si estos otros tres metales. Y en los circuitos simples, en nuestra vida diaria, en los artefactos que van conectados a la corriente de la vida diaria, vamos a poder encontrar estos materiales conductores de la electricidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia de los aislantes eléctricos. Había estaban estos que conducían, pero no queremos que toda la parte de un circuito conduzca la electricidad. También tienen que haber partes que sean aislantes, que permitan que cuando yo toque, por ejemplo, un artefacto eléctrico, no me vaya a electrocutar y entonces pueda trabajar o pueda utilizar ese artefacto sin que mi vida pueda correr un riesgo. Entonces, debido al uso de la electricidad, este puede producirnos accidentes, pueden haber electrocuciones. Por lo tanto, se deben emplear materiales que sean aislantes eléctricos. Esto también pueden ser utilizados para cubrir, por ejemplo, los cables de un circuito eléctrico. Yo creo que se han fijado y van a poder verlo más adelante, que los cables suelen estar cubiertos por un plástico que a veces suele ser de colores, o es rojo o es negro, también hay blanco también. Este material no es conductor, porque cuando la persona vaya y lo toque,
Por ejemplo, yo aquí con todo esto, me la estoy grabando la clase, tengo este cable, está cubierto por este fibramento de plástico, cosa que cuando yo lo toque no me vaya a dar la corriente, sino que está recubierto. Por lo tanto, este material es aislante de la electricidad. Por ejemplo, los cables de un circuito eléctrico, ya que evitan que entre en contacto con los otros elementos también, lo que podría, por ejemplo, generar un mal funcionamiento o un cortocircuito y el elemento se va a echar a perder. Los aisladores eléctricos son tan importantes como los conductores eléctricos, ya que sin ellos sería muy difícil y riesgoso el funcionamiento de los diferentes artefactos y la distribución de la electricidad. Algunos ejemplos de aisladores eléctricos son, por ejemplo, el plástico, la goma, el vidrio, la cerámica. Y para poder reconocer la importancia de estos materiales eléctricos, vamos a ver aquí unas imágenes y vamos a ir asociando y también vamos a irlo viendo en el video. Tenemos, por ejemplo, aquí los mangos de las herramientas con las que se manipulan los circuitos eléctricos están revestidos por un plástico aislante. Aquí tenemos en el circulito rojo, los cables conductores de electricidad están cubiertos por un material aislante que previene las electrocuciones, o sea que alguien lo toque y le dé la corriente, y también de provocar cortocircuitos. Las personas que trabajan habitualmente en todo esto relacionado con la electricidad necesitan siempre estar protegidos, por lo tanto, la vestimenta que ellos van a usar va a tener que también estar elaborada o ciertas partes de su ropa van a tener que estar en contacto con materiales que sean aislantes de la electricidad. Estas personas que se suben a los postes o estas personas que trabajan en las centrales de electricidad tienen que proteger su salud, por lo tanto, al ir a tocar todos estos materiales necesitan tener ciertos materiales que le impidan que la electricidad llegue a su cuerpo y en este caso se puedan electrocutar. Estas personas van a utilizar entonces, por ejemplo, sus guantes van a ser de un material especial, los zapatos, la ropa, la misma escalera donde van a subirse, no puede ser de un material que sea conductora de la electricidad. Veamos un poco más. Vamos a ver unas medidas de autocuidado en su casa que tiene que hacer usted para no tener peligro con la electricidad. Pero antes vamos a ver un pequeño experimento que yo elaboré aquí en mi casa para que usted pueda ver cuáles son los materiales que son conductores y cuáles son los materiales que son aislantes de la electricidad. Veámoslo juntos. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A través de este video les quiero explicar sobre los materiales conductores y los materiales aislantes de la electricidad. Como ya vimos en la explicación de antes, hay materiales que permiten que la electricidad se transmita, se conduzca a través de ella, y hay materiales que impiden el paso de la electricidad. Ambos tienen ciertas utilidades. En este caso he armado un pequeño circuito eléctrico. Aquí tenemos la fuente de energía, que en este caso son dos pilas AA que van conectadas a través de unos cables conectores. Aquí podemos encontrar un interruptor que permite que el circuito se abra o se cierre. Tenemos este cable conector. Aquí tenemos conectada una ampolletita muy chiquitita. Espero ahí que la puedan ver. Y luego que la enrollamos acá, tenemos este cable conector que tiene el paso aquí a estas dos pinzas. Estas dos pinzas nos van a permitir ir comprobando si el circuito funciona, porque si funciona, entonces la ampolleta se debería encender. Vamos a demostrarlo aquí. Unimos estos dos cables, las dos pincitas, perdón, y como pueden ver, la luz se cierra. Y con el interruptor, la energía deja de circular, y al presionarlo el circuito queda cerrado, por lo tanto la energía vuelve a pasar. Lo vamos a dejar abierto para que podamos ir comprobando con distintos materiales para ver si son conductores o aislantes de la electricidad. En este caso aquí tenemos una pieza de plástico. Son estas piecitas que vienen para revolver los cafés. También tenemos aquí una goma de borrar, las típicas del colegio. Tenemos un tornillo, pequeño chascarro. Tenemos un pequeño tornillo, en este caso este tornillo es de aluminio. Tenemos también un clip de aluminio también, ahí lo pueden ver. Y tenemos un palito de fósforo que es de madera.
¿no? El papel. Entonces vamos a ir comprobando y poniendo en la punta de las dos pinzas si el material es conductor o aislante de electricidad. Si el material es conductor, la ampolletita se va a encender. Si el material no es conductor y por lo tanto es aislante, la ampolleta no se va a encender. Entonces vamos a experimentar. Vamos a comenzar con la pieza de plástico. La voy a poner aquí a un lado. Y al tocar la punta de este otro lado, la ampolleta debería encenderse o no. Como podemos ver entonces, la ampolleta no se enciende, lo que nos quiere decir que el plástico no es un material conductor, sino que es un material aislante de la electricidad. Por lo tanto, se utiliza para aislar, de manera que la energía no pase, no cierre el circuito, entonces la ampolleta en este caso no se enciende. Tenemos aquí una goma de borrar. Ponemos aquí la goma en un ladito. Al conectarla en este otro lado debería encenderse o apagarse la ampolleta igual que en la vez anterior. En este caso podemos ver que la ampolleta queda apagada. Por lo tanto podemos comprobar que la goma de borrar también es aislante de la electricidad. No permite que la electricidad pase de un lugar al otro. Por lo tanto va a quedar ahí en el grupo de los materiales aislantes de electricidad. Tenemos aquí el tornillo, que dijimos que era de aluminio. Vamos a poner aquí una parte y al conectarlo aquí en la otra parte vamos a ver lo que pasa. En este caso podemos ver que el tornillo, al ser de aluminio, sí es conductor de la electricidad, por lo tanto la ampolleta se enciende. Ahí entonces hemos tenido un circuito cerrado, está abierto otra vez, ahí está cerrado. La corriente pasa a través del tornillo y permite que la ampolleta se encienda. Entonces el tornillo, que al ser de aluminio, es conductor de la electricidad. Vamos a dejarlo ahí para que no se caiga. Tenemos también un clip chiquitito y vamos a aquí hacer lo mismo. Y nuevamente, podemos darnos cuenta que la ampolleta se enciende, por lo tanto es un material conductor de la electricidad. Permite que la energía eléctrica circule a través de este circuito. Y el último que nos queda es el palito de madera. Vamos a conectarlo ahí. Por lo tanto podemos darnos cuenta que la madera también es una aislante de la electricidad. Entonces con este pequeño experimento pudimos darnos cuenta que hay materiales que son conductores y hay materiales que son aislantes de la electricidad. Estos dos metales, en este caso el aluminio y también el cobre, son conductores de la electricidad. La madera y el plástico y la goma en este caso también son aislantes de la electricidad. Eso es todo. Nos vemos. Estoy de vuelta. Espero que el video les haya ayudado a comprender sobre los materiales que son conductores y los materiales que son aislantes de la electricidad. Ahora sí, entonces vamos a poder ver cuáles son las medidas de autocuidado para poder manipular los artefactos eléctricos. ¿Qué tenemos que hacer? En las medidas de autocuidado, son medidas que son bastante simples que tenemos que guiarnos en nuestras casas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo puede recibir una cierta cantidad de corriente eléctrica, pero en baja intensidad. La razón de ello es porque nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es un conductor de la electricidad por los elementos en los que estamos formados. El paso de la electricidad por nuestro cuerpo puede generar desde una leve molestia, de repente uno toca algo y le da como la corriente y uno como que le molesta un poco, y también puede causar hasta la muerte, lamentablemente. Por esta razón, y en relación con el uso de la electricidad, tenemos que tener muchas medidas de autocuidado que son bastante simples. Vamos a leer la que está aquí de color rojito y dice: jamás se debe utilizar o dejar un aparato eléctrico cerca de una fuente de agua. La razón de ello es que el agua potable contiene sales, las que las convierten en una conductora de la electricidad. Con ello existe un alto riesgo entonces de electrocución o de un cortocircuito. Jamás manipular un artefacto eléctrico cerca de donde haya agua. No poner el hervidor en un lugar donde haya agua, intentar no poner cerca de donde haya agua un artefacto que esté conectado a la energía eléctrica o que contenga también energía eléctrica almacenada, como una pila o un teléfono también, por ejemplo. El de acá en color verde dice: nunca deben manipular un cable eléctrico sin la supervisión de un adulto, y mucho menos si el conductor que se encuentra está en mal estado. En esta ocasión, entonces, se está en riesgo de un elevado riesgo de electrocución.
De repente ha pasado que los cables eléctricos pueden tener algún problema y jamás se debe manipular si no hay un adulto. Incluso si hay un adulto, hay que hacerlo con mucho cuidado porque podríamos electrocutarlos. Jamás se debe manipular los componentes de un circuito o de un artefacto eléctrico. Esto puede originar una electrocución o el mal funcionamiento del artefacto, lo que podría entonces causar un recalentamiento y un eventual incendio. Jamás, y de repente, uy, se echó a perder, no sé, la juguera, no puede usted ir a desatornillarlo, mover ahí el motor, las cosas, porque por eso hay personas que están encargadas y que estudiaron para ello y saben cómo hacerlo y van a tomar las medidas de seguridad necesarias para no sufrir una electrocución o que el artefacto eléctrico se queme y por lo tanto deje de funcionar. Esos son 3 simples consejos que usted puede seguir en su casa para poder tener autocuidado en el manejo de la electricidad. Continuemos. Bueno, mis niñas, si durante la clase usted algún tema le quedó alguna duda o de las clases anteriores, por favor no duden en mandarme un correo electrónico, ahí le dejé mi correo, para que me lo pueda mandar y sin ningún problema yo voy a poder ayudarlo ahí y resolver sus dudas. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.